Siempre hubo estudio en la casa, siempre estuvo el estudio de mi papá en la casa, lo que a nosotros como niños, junto con mis otros hermanos, nos permitía jugar, nos permitía estar en su taller y si a ti te enseñaban plastilina en el kinder, pues nosotros teníamos toneladas de plastilina en el taller, ¿no? Y hacíamos estructuras y con esas estructuras las convertíamos en soldaditos o en juguetes, que ahora, pasando el tiempo, han sido elementos icónicos, iconográficos muy importantes que me han permitido desarrollar la otra parte. A pesar de que todo el mundo como artista quisiera alejarse de la infancia, de alguna manera a mí estos últimos ejercicios de las naves y de las últimas obras que estoy haciendo, lo que me hacen es tratar de regresar con más fuerza a esa parte donde la imaginación es mucho más libre y donde no sientes ese compromiso de la observación o de cumplir con nadie, porque ese ejercicio te lo permite ser niño. Siempre es bueno recordar a Aristóteles, y esta vez, por supuesto, no va a ser la excepción, ya que al momento de enfocar el arte, nos encontramos con el problema directo de la representación. Y Aristóteles decía que no es la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior, el que verdaderamente queda plasmado en una obra artística. Muchos siglos después, el gran escritor Oscar Wilde comentó que ningún artista debe de ver las cosas como realmente son. Vaya vulgaridad, pues al momento de hacerlo, cesaría de ser un verdadero artista. Manteniendo estas frases en mente, los invito ahora a ingresar en la mente artística de Miguel Peraza, uno de los escultores más renombrados de este Nuevo México, con quien tuve la oportunidad de conversar, de intercambiar holgadamente. Desde su casa, que también es su taller, daremos una vuelta por el universo de Miguel Peraza para conocer su historia, su filosofía, sus influencias y ver cómo todo confluye a dar pie al proceso creativo de algunas de las esculturas más importantes de este Nuevo México. Tenemos ante nosotros una pieza muy interesante, un mapamundi. Es un mapamundi, ¿verdad? Es una interpretación para una pelota de fútbol, que es una invitación del gobierno del CDMX, ¿no? Sí. Para un evento que tienen próximo con el fútbol. Sí. Y nos dieron a cierta cantidad de artistas una esfera, toda la misma esfera de resina. Y esta es mi interpretación. Es un balón de fútbol, claro. Fútbol. Pero como yo le veía el soporte típico de los mapamundis, esa es la que idea. le das vuelta. Esa es la idea. De que actualmente... Una convocatoria geográfica también. Y mecánica, ¿no? Sí. O sea, la esfera está dividida en dos aspectos, en dos hemisferios, y lo que está dentro es la mecánica, el sistema, ¿no? Lo que lo mueve. Una cosa es el deporte puro, sí, y otra cosa es el interés de lo que mueve el deporte. Lo mueve, aquí veo los engranes, ¿no? Exacto. De una manera muy gráfica. ¿No? Entonces, es ese mundo que ha creado, aunque de las pocas cosas que la humanidad comparte a nivel global actual, es una pelota de fútbol. Hombre, el fútbol nos une. No importa religión, no importa región del planeta, todo el mundo sabe lo que es una pelota de fútbol. Dicen que es de los pocos elementos verdaderamente globalizadores de este periodo de la globalización. Sí. La Y pelota de yo fútbol. diría que sí, ¿eh? ¿No? Y dicen que la otra es la comida china. Claro. Porque todo el mundo sabe que es la comida china y el hombre sabe la comida china. Allá en Escocia dicen que la comida típica escocesa es la china. Pues así ya ves que los varios británicos países. antes no se les daba mucho lo de la cocina. Pues Y no sí, mucho, la China es un referente universal. Mucha papa, comen muchísima papa. Mucha papa, sí. Mucha papa. Sí, sí, sí. Y Oye, su y entonces, pescado. en esto estás trabajando ahora y me decías que es acrílico el material de la pelota. La estructura es acrílica, todo Ajá. lo demás es metálico. Originalmente la Sí. pelota pesa 50 kilos sola. Sí. Ahorita la escultura pesa media tonelada. Le hice una conversión de ejes, ¿no? Sí. Porque las esferas llegaron así, con una estructura vertical.
y yo la necesitaba así, con una estructura horizontal. Entonces tuve que cambiar toda la estructura para poder soportarla. De otra manera la estructura no soporta el peso, ¿no? Pero efectivamente aquí en este taller ves una cantidad de materiales. Ahorita en particular estamos trabajando en esta pieza que es metálica, ¿no? Sí. La resina me sirvió de soporte, pero todo lo demás es metálico. Absolutamente es metálico, ¿no? Los Miguel, fierros, el flujo. ¿cómo la vas a sacar de aquí? Está diseñada de tal manera que la pueda desarmar y como rompecabezas va a ir a Paseo de la Reforma para ser armada. Es muy interesante que platiquemos a estas alturas de nuestro Nuevo México de una ocupación humana inveterada, que fue yo creo que de las primeras formas en que el hombre hizo una expresión plástica, ¿no? de sí mismo, de lo que sentía, cómo figuraba el mundo, cómo lo quería ver, cómo lo veía, y que pues ya está plenamente definida y canónicamente establecida como la escultura. Tú que te dedicas a este arte, ¿cómo lo definirías dentro de las actividades estéticas? Bueno, la pregunta es verdaderamente interesante y muy profunda, porque ha cambiado el concepto de lo que el ciudadano o el ser común de hoy tenemos como escultura. Sin embargo, por ejemplo, hay datos bíblicos, ¿no? Sobre todo en el Génesis, de que el hombre es modelado con barro. Es decir, Dios está fundando en ese sentido el modelado como una de las vocaciones o de las actividades que Él mismo ejerce para poder crear al hombre. Así es. Eso es en el Génesis, ¿no? El principio de todo. El principio de todo. Y luego dará un soplo para que éste se anime, ¿no? Pero cuando vemos las otras culturas, revisamos la mitología de otras regiones del planeta, algo similar sucede. Es decir, entonces la escultura como oficio tiene una cosa histórica, antigua, o sea, siempre ha estado mezclado con la Tierra y con el cosmos. Es decir, la mezcla de los planetas, o en la mitología griega la reunión de Marte con otros planetas, o la Tierra con la Luna, el hombre y la mujer, en fin, de lo que estamos hablando es de materia. Entonces la escultura para mí es en un sentido profundo es la parte de qué ha hecho la humanidad o de qué le ha servido este oficio o esta parte de la construcción de las artes en la vida social, en la vida contemporánea, en la vida histórica. Es decir, la escultura de alguna manera, junto con la pintura, con la música, con otras disciplinas que también son tan antiguas, van marcando el paso de la humanidad por nuestro planeta. Es decir, son un testimonio de muchas cosas. Es decir, no solo tienen la función de la estética o de la belleza, sino que son la otra parte del alma o de la construcción histórica del ser. La escultura tiene esa ventaja, ¿no? que tiene dimensiones, ¿sí? A eso se llega mediante un diseño. Tú cuando miras un objeto que quieres modelarlo, que lo quieres reproducir, lo tienes en la mente, lo concibes y luego lo trabajas en el taller. El primer trabajo de todo ser humano, sea cual fuere es la idea. Y la parte más difícil de la construcción creativa es tener la idea. Y la idea se gesta en alguna parte de nuestro cerebro y después viene una serie de impulsos naturales que se lleva a la expresión. Y en general la idea es un dibujo imaginario. O sea, es una construcción imaginaria, es una abstracción. Por eso me cuesta tanto trabajo cuando en estética quieren dividir lo abstracto de lo figurativo, cuando todo creo que viene de la abstracción, sí. Y de la abstracción se generan las realizaciones. Y entonces viene después el ejercicio de plasmar. Y la idea de plasmar en ciertos materiales tiene que ver con lo que quieres decir. Es decir, si utilizas mármol, si utilizas piedras, si utilizas vidrio, si utilizas bronce, es porque tiene que ver con el lenguaje de lo que se va a traducir para decir a los demás o decirte a ti mismo cuál es ese mensaje. En el medio hay un ejercicio de proyección
porque yo sé que los escultores suelen trabajar escalas, ¿no? Te hacen modelos, Sí. tú te imaginas, pues dependiendo de lo que tengas en mente, ¿no? De lo que tú te hayas estilísticamente figurado acá, una estatua monumental, cualquier orden de representación, ¿lo proyectas a otra escala primero? Bueno, esto tiene dos sentidos y es muy interesante porque hay esculturas de pequeño formato que en sí mismas contienen el tamaño monumental. Lo que pasa es que lo monumental en una obra no está en su tamaño, sino en su esencia. Es decir, pueden haber obras muy pequeñas que en términos de alma o en términos de expresión social son monumentales. Y así lo manejaría Boehringer, que fue uno de los teóricos más importantes decimonónicos alemanes, de los pocos teóricos dedicados a la teoría de la escultura, donde dice que lo monumental no está en su tamaño, sino en la esencia de la forma. Que una cosa es hablar de formatos pequeños o formatos grandes, pero efectivamente los escultores usamos modelos que no son siempre necesarios. O sea, hay enormes artistas que jamás han usado pequeños modelos para hacer grandes ampliaciones, sino que se han ido directamente sobre los materiales, que ese ejercicio es todavía mucho más brutal en el sentido de la expresión y de la fuerza que hay que aplicar para no usar pequeños modelos. Pero en general el método sí es ese, o sea, usar el modelo para después hacer las ampliaciones, aunque nunca el modelo coincide con la ampliación. Como todo hombre que se pudiera describir como renacentista, Miguel Peraza jamás enfoca su atención en una sola disciplina humanística o en una sola plataforma artística. Hasta ahora, Peraza ha buscado de manera honesta y consciente abarcar un enorme espectro con su visión. Ni más ni menos, la historia universal, la textura y composición de materiales, el significado de la vida a través del arte. Aunque por ahora, estimados amigos, debo interrumpir esta conversación, a la cual daremos seguimiento en el próximo episodio de El Nuevo México.